Amigos, bienvenidos a su curso virtual de Auditoría 1. Hoy estamos impartiendo lo que es el contenido de la semana 7 y el título de la presentación es sobre normas de auditoría. El objetivo primordial de este curso es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga a su disposición las reglas mínimas y básicas que abarcan la carrera de auditoría y que éstas lo guíen por el buen camino de la profesión. Que conozca su contenido, la importancia y obligatoriedad en el desempeño profesional, que conozca las reglas y criterios sobre la evaluación general que rigen una auditoría de los estados financieros. Con ello lo que se trata en las normas de auditoría es tener una base importante sobre cómo analizar estados financieros. Y para poder entender el desarrollo del tema, vamos a ver algunos conceptos básicos para poder entender y poder distinguir entre una forma, otra forma, un concepto y otro concepto. Dentro de ellos, pues empezamos con los conceptos básicos, que es contabilidad. Y como lo hemos mencionado durante el desarrollo del curso, la contabilidad es una técnica, ¿sí? Es una forma de poder realizar registros numéricos. Y el concepto dice que es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias. Eso es contabilidad. ¿Qué son principios de contabilidad? Son reglas. Cada principio tiene reglas, se rige por ciertos conceptos, ciertas reglas que se utilizan para poder ser aplicadas, ¿ya? Como formas. En este caso dice que son reglas mínimas que se deben cumplir para obtener información confiable, objetiva, útil y oportuna. Debemos de regirnos por estas reglas. ¿Qué es auditoría? Dice que es un proceso sistematizado. Cuando hablamos de sistematizado es que existe un sistema para poder evaluar. Recordemos que nosotros en la carrera y máxime como auditores tenemos que tener ciertos procesos para poder evaluar estados financieros, y la auditoría dice que es un proceso sistematizado para obtener y evaluar evidencia de manera objetiva respecto a afirmaciones o eventos. Siempre lo he recalcado, la auditoría es un apoyo a la administración de la empresa, es un apoyo a la junta directiva, es un apoyo a los auxiliares de contabilidad. ¿Por qué? Porque el auditor debe de dejar de ser mal visto como una persona que va a evaluar o va a indagar errores, sino que al contrario es un apoyo para que la administración esté tranquila con lo que la empresa ha estado presentando a los interesados de los estados financieros. En este caso es bien importante que nosotros tengamos claro que un auditor no se vuelve el enemigo de la empresa, se vuelve el amigo, porque él puede ver cosas o procedimientos que nosotros no veamos. Él puede ver errores que nosotros no nos demos cuenta. Él puede ayudarnos y nos puede colaborar a hacer correcciones a información que se esté presentando incorrectamente. Entonces nosotros lo tenemos que tener de nuestro lado. Cuando hablamos de auditoría financiera, estamos hablando de examinar estados financieros. Y el concepto dice que consiste en examinar los estados financieros de una entidad por un periodo determinado. Y sabemos que el periodo determinado puede ser un año, que es lo normal, un periodo fiscal, como puede ser también mensual, como puede ser también semestral, dependiendo del periodo que la administración desee evaluar los estados financieros. ¿Qué es norma? Las normas son reglas mínimas de juicio para ser aplicadas en la ejecución del trabajo. O sea, una norma es una regla. Cuando hablamos de normas de auditoría, deben de ser los requisitos mínimos autoimpuestos por los contadores públicos. Si bien es cierto, más adelante vamos a ver de que todas las normas de auditoría se fueron generando. ¿Por qué? Por el mismo uso, la misma consistencia que se ha tenido para poder aplicar el trabajo de un auditor. Y en este caso nos dice que son requisitos mínimos autoimpuestos. ¿Por qué? Por los mismos auditores. En el desarrollo del trabajo han hecho un listado de procedimientos que se vuelven obligatorios porque el mismo trabajo los ha exigido. Fuentes de las normas de auditoría, era lo que les mencionaba. Dice que las fuentes de las normas de auditoría se han vuelto, ¿o de dónde han emanado? Pues del mismo uso, de la misma frecuencia que tienen los auditores para poder elaborar su trabajo. Y el concepto dice, pueden ser por el uso constante de reglas o normas que el contador público auditor y el reconocimiento de las mismas por organismos gremiales, el mismo uso constante.
de la profesión, lo cual le da características de generalmente aceptadas. O sea, al ser utilizadas y aplicadas constantemente en los trabajos, se dieron cuenta de que estas eran ya muy comunes, entonces se volvieron obligatorias. Y las fuentes pueden ser, en este caso, uso o costumbre. Los auditores utilizan los mismos procedimientos, ya se vuelve una costumbre, un uso. Cambios tecnológicos, de que de acuerdo a los cambios que se van teniendo constantemente pueden irse realizando para poder aplicar tecnología en los procedimientos de auditoría. Declaraciones de organismos nacionales e internacionales, estudios que se han hecho a nivel mundial en la cual proponen de que hay ciertos mecanismos que pueden ser aplicados a niveles regionales, a niveles de continentes, a niveles internacionales. Entonces dentro de ellos tenemos colegios, ¿sí? El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, el ICPA, que sería el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, Consejo de la Federación Internacional de Contadores. Entonces, en este caso, son organismos que han hecho su trabajo y se han dado cuenta de cuáles son las normas a aplicar o utilizar para el desarrollo del trabajo del contador público y auditor. Dentro de las normas de auditoría tenemos las NAGAS, que son normas de auditoría generalmente aceptadas. Dice que fueron aprobadas el 19 de septiembre de 1975 y publicadas por el Colegio de Contadores, Colegio de Economistas en marzo de 1976. Y su clasificación fue de la siguiente manera: normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas de dictamen. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Las normas personales dice que son cualidades que debe obtener o debe tener el contador público o auditor de acuerdo a las exigencias de la profesión. Dentro de ellas podemos decir nosotros preparación técnica, ser capaz de poder realizar su trabajo con habilidades en procesos, en la utilización de materiales y la capacidad profesional adecuada, estar actualizado, estar innovando constantemente. Recordemos que estamos en un mundo donde está cambiando constantemente. Hoy podemos haber visto una norma, pero resulta que el año siguiente esta cambió y nosotros debemos de estar actualizados. Diligencia profesional en la ejecución de su trabajo en el informe, tener la capacidad de poder emitir una opinión imparcial sobre el trabajo realizado, independencia mental, o sea, tener esa capacidad de poder emitir una opinión sobre la situación actual de la empresa, qué soluciones se le pueden dar. Estas serían las normas personales. Normas en ejecución del trabajo o de ejecución del trabajo. Van dirigidas para que el contador público y auditor reúna elementos de juicio que le permitan evidenciar sus papeles de trabajo. Recordemos que hacemos un trabajo de campo, un trabajo en el cual vamos a la empresa a recopilar información que la administración nos ha podido proporcionar gustosamente. En este caso nosotros tenemos que tener la capacidad de poder evidenciar toda esa información en nuestros papeles de trabajo y tener suficientes elementos de juicio para emitir nuestra opinión en los informes o dictámenes que nos sean solicitados. Con base a la evaluación del control interno, que es otro elemento muy importante, el auditor podrá darse cuenta de la forma en que opera su cliente. O sea, nosotros podemos ver el control interno que maneja la empresa y de acuerdo a ello podemos sacar una conclusión hacia la ligera y ver cómo está la empresa, qué situaciones débiles o qué debilidades podemos nosotros encontrar en nuestro trabajo por medio del control interno. Y por lo tanto podremos planear el tipo de examen que nos sea solicitado para determinar qué trabajo será necesario desarrollar para satisfacer la información que le tengamos que presentar al cliente, de acuerdo al control interno que veamos nosotros en nuestro trabajo de campo. ¿Cómo se enfocará o cómo enfocaremos nuestras pruebas de auditoría para obtener los resultados necesarios para poder satisfacer o quedar satisfechos con el trabajo realizado? ¿Cuándo se efectuarán esas pruebas para lograr un factor sorpresa? Recordemos que por lo regular nuestra experiencia nos lleva a que en una empresa no podemos en algún momento programar nuestras visitas, sino que es importante ir a la realidad, cómo la empresa está trabajando, y el factor sorpresa es un elemento muy importante, porque con ello nosotros podemos prevenir de que la administración pueda tener ordenado algo, pueda hacer algunas correcciones, simple y sencillamente hacer trabajo sorpresa que nos vayan a darnos cuenta de la realidad de la empresa. ¿Dónde y en qué localidades será necesario efectuar el trabajo para lograr una visión en conjunto? Pues, lógicamente a veces existen varias sucursales y nosotros tenemos que tener posicionados nuestros objetivos sobre los lugares donde veamos más dificultad, porque eso nos va a servir a nosotros para tomar una panorámica real de las condiciones en las que puede estar la empresa y poder proyectar soluciones para
mejorar la administración o el desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Dentro de las normas de ejecución del trabajo, nosotros podemos decir o podemos tomar un estudio y una evaluación del control interno, como lo habíamos mencionado, una planeación, una debida planeación y una debida supervisión del trabajo a desarrollarse, y también la obtención de evidencia suficiente y competente. Todo esto, el objetivo primordial es poder emitir una opinión constructiva sobre la empresa que ha contratado nuestros servicios. Normas de dictamen. Como consecuencia del trabajo realizado, el auditor debe emitir una opinión en la que expresa el trabajo desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Es bien importante que con todos los elementos anteriores el auditor tenga la capacidad de poder emitir un dictamen de juicio constructivo sobre el mismo. El dictamen debe indicar aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados en los estados financieros, consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad con relación a periodos anteriores, revelaciones informativas razonables y adecuadas y expresión de opinión sobre los estados financieros. ¿De acuerdo a qué? A nuestra experiencia. Luego tenemos las normas internacionales de auditoría, que serían las mías, que decimos que es el conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores, las cuales permite al revisor fiscal o auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. Estas normas son emitidas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, quien es el encargado de desarrollar y emitir en nombre del Consejo de la Federación Internacional de Contadores normas y declaraciones de auditoría. Dice que con fecha del 20 de diciembre del 2007, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala y el Instituto de Contadores Públicos y Auditores publicó en el Diario Oficial de Centroamérica la adopción de las normas internacionales de auditoría, NIAS, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales y Atestiguamiento, y bajo la responsabilidad de la Federación Internacional de Contadores, como normas a observar en Guatemala y que en la actualidad se utilizan. Dentro de las normas internacionales de auditoría vamos a encontrar de las NIAS de las 100, y ustedes pueden ver en el listado, de las 100 en adelante, asuntos introductorios, de la 200 responsabilidades, de la 300 en adelante planificación, de la 400 en adelante control interno, de la 500 evidencias de auditoría, de las 600 uso del trabajo de otros, de las 700 conclusiones y dictamen de auditoría, de las 800 en adelante áreas especializadas, de la 1000 en adelante declaraciones internacionales de auditoría, de la 2000 normas internacionales de trabajo de revisión, de la 3000 en adelante normas internacionales de trabajo para atestiguar y de la 4000 en adelante normas internacionales de servicios relacionados, cada una con su respectivo intervalo que abarcan las normas que están entre cada una de ellas. Y por último vemos las normas de auditoría SAS. ¿Qué quiere decir? Son declaraciones sobre normas de auditoría que son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas y que tienen obligatoriedad para los socios. En este caso decimos que el Instituto Americano de Contadores Públicos certificados, pero que se han convertido en un estándar internacional, especialmente en nuestro continente. Las declaraciones de normas de auditoría son emitidas por la Junta de Normas de Auditoría. De acuerdo a lo anterior y a lo que vimos, vamos a hacer algunas preguntas que serían 3 para ver si más o menos hemos entendido un poquito sobre el desarrollo de la temática de este curso virtual. Y la primera pregunta que yo realizaré tiene posibles respuestas, de las cuales una es la correcta, por lo cual me gustaría que ustedes la pensaran y en un lapso de unos 20 segundos ustedes poder darle la respuesta y yo posteriormente les estaré diciendo cuál es la correcta. Es un proceso sistematizado para obtener y evaluar evidencia de manera objetiva respecto a afirmaciones o eventos. A, normas, B, contabilidad, C, auditoría y D, normas de auditoría. ¿Cuál es la correcta? Los que contestaron la literal C están en lo correcto. Es auditoría, es un proceso sistematizado. Siguiente pregunta.
Son cualidades que debe obtener el CPA en la exigencia de la profesión. A, educación. B, capacidad. C, normas personales. Y D, título. La respuesta correcta sería la C, normas personales. Y por último, son normas que le permiten al revisor fiscal o auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. Tenemos normas de auditoría en la literal A, B, auditoría, C, dictamen y D, normas internacionales de auditoría. ¿Cuál sería la correcta? Los que contestaron la literal D, normas internacionales de auditoría, están en lo correcto. Bueno amigos, espero que este sketch les haya podido servir. Muchas gracias por su atención.